Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno con un dolor de cabeza corporativo clásico, intentar gobernar la innovación usando exactamente la misma lógica que usamos para las operaciones de toda la vida. Vamos a ver por qué muchísimas ideas brillantes acaban asfixiadas por usar literalmente la regla de medir equivocada y cómo podemos evitar de una vez por todas financiar eternos proyectos zombie. ¡Vamos a ello! Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Empezaremos viendo el problema real de medir. Pasaremos a la famosa trampa del retorno de inversión, la contabilidad de la innovación, los 4 niveles de gestión y, para cerrar, cómo pasar del ego a la evidencia. Arrancamos con la primera parte, el problema de la medición. Certeza frente a incertidumbre. A ver, hay que reconocer una verdad universal en las empresas. Nos encanta el control. Anhelamos tenerlo todo atado y que sea predecible. El problema, que la innovación nace y respira en la incertidumbre más profunda, y ahí hay una fricción brutal. Por un lado tenemos el mundo de las operaciones. Ya sabéis, listas de tareas, tiempos supermedidos, retornos clarísimos, es el mundo de la certeza. Pero por otro tenemos ese terreno turbulento, lleno de preguntas. Y claro, exigir previsibilidad financiera o un plan rígido justo cuando el objetivo debería ser explorar y aprender, pues es la receta perfecta para el fracaso. Así que el punto clave aquí es entender esa distinción enorme entre operaciones e innovación. Las operaciones optimizan lo que ya sabemos hacer con los ojos cerrados, pero la innovación tiene la difícil papeleta de descubrir qué narices merece la pena hacer antes de intentar escalarlo. En la innovación, el plan cambia constantemente, porque de lo que se trata es de buscar evidencias reales y empíricas para reducir el riesgo. Porque pensémoslo un momento, ¿de qué sirve escalar a la perfección un producto que luego nadie quiere comprar? Y claro, aplicar sistemas de control tradicionales a esta fase de exploración nos lleva a cometer 4 errores garrafales. Y ojo, no son inofensivos. O bien matan ideas geniales demasiado pronto solo porque aún no dan dinero, o bien mantienen vivos esos proyectos zombie que se comen el presupuesto sin rumbo alguno. Hablo de confundir la innovación con tener muchísimas ideas, de depender a ciegas del retorno de inversión, de medir solo por medir actividad o de tratar proyectos que están en pañales como si fueran negocios ya consolidados. Es un desastre para el progreso real. Pasamos a la sección 2, la trampa del ROI. Más allá de las finanzas clásicas. Si rascamos un poco en el daño que hace medir mal, nos topamos de bruces con la dependencia excesiva del retorno de inversión, el famoso ROI. El gran problema de este indicador financiero tan clásico, pues que llega tardísimo. Llega cuando el proyecto ya ha recorrido gran parte del camino. Y lo peor es que castiga muchísimo la exploración temprana, obligando a apostar solo por mejoras pequeñitas y seguras e ignorando por completo el inmenso valor que tiene el simple hecho de aprender. Es que esperar un ROI positivo en un proyecto que acaba de nacer es como intentar conducir mirando solo el destino final, ignorando las señales de la carretera. Lo normal es acabar estrellándose. En su lugar, el peso de lo que medimos tiene que evolucionar de forma natural. Al principio, en plena exploración, lo que más pesa es el aprendizaje, y el ROI pinta poquísimo. Pero a medida que la incertidumbre baja y nos acercamos a la fase de crecimiento, ahí sí, las métricas financieras tienen que tomar el control. Llegamos a la sección 3. Contabilidad de la innovación, un sistema para tomar decisiones. Para solucionar toda esta fricción y no volvernos locos, necesitamos un marco de trabajo riguroso centrado en aprender y reducir riesgos. En el fondo esto se reduce a una balanza. En un lado están las métricas de ego. Ya sabéis, contar cuántas reuniones hemos tenido o cuántas horas hemos trabajado. Parecen indicar progreso, pero no aportan valor real. En el otro lado de la balanza pesan muchísimo más las métricas de verdad útiles, las hipótesis validadas, los riesgos que hemos eliminado o si un cliente realmente está dispuesto a sacar la cartera. La contabilidad de la innovación va de medir para tomar decisiones de negocio reales, no para rellenar informes vacíos. Vamos con la sección 4, los 4 niveles, un marco de trabajo completo. Venga, vamos a desgranar los 4 niveles que son absolutamente imprescindibles para medir la innovación en condiciones: estratégico, de sistema o cartera, de proyecto y cultural. Mezclar métricas entre estos niveles es lo que suele generar ese ruido corporativo que todos conocemos. Pero si le asignamos una única pregunta clave a cada capa, toda esta teoría tan abstracta se convierte en algo súper aplicable para el día a día. Empezando por arriba del todo, tenemos el nivel estratégico. Y aquí solo hay una gran pregunta. ¿Estamos innovando donde realmente importa? No se trata de medir tareitas, sino de verificar si la cartera de proyectos refleja de verdad las prioridades de futuro que la empresa dice tener. Y para lograr esto, es vital usar una brújula estratégica. Tenemos que equilibrar los vectores de innovación, los plazos que manejamos y qué tipo de innovación hacemos. Porque sin un foco claro y sin alinear bien los recursos, una ejecución que parezca impecable podría estar de hecho optimizando esfuerzos en la dirección completamente equivocada. Bajamos al segundo nivel y cambiamos el foco.
La pregunta ahora es, ¿funciona bien nuestro embudo? Básicamente, queremos evaluar si la maquinaria de la organización, que convierte las ideas iniciales en proyectos reales, opera con un filtro lo suficientemente estricto. Y ojo con esto, que es súper interesante. El embudo de innovación no puede ser un trastero pasivo para acumular actividad y buenas intenciones. ¿Qué va? Tiene que ser un mecanismo súper activo para ir reduciendo el riesgo progresivamente y, algo fundamental, para cancelar proyectos de forma saludable. Sí, una buena tasa de cancelación es la señal inequívoca de que el sistema de filtrado funciona como debe. En el tercer peldaño nos metemos de lleno en el proyecto en sí. La gran pregunta aquí es, ¿estamos reduciendo la incertidumbre basándonos en pruebas reales? El progreso, bajo ningún concepto, es ir tachando cajas en un calendario tradicional. Avanzar de verdad se logra obteniendo aprendizajes validados sobre el problema, la viabilidad de la solución y la sostenibilidad económica del modelo de negocio. Y en la base de todo reside el nivel cultural. ¿Sabe la organización innovar por costumbre? Aquí examinamos los comportamientos que se ven en el día a día, porque una cultura innovadora nunca se demuestra con grandes frases o pósters en la oficina, se demuestra repitiendo patrones todos los días, planteando hipótesis, haciendo pruebas rápidas y sobre todo compartiendo el aprendizaje abiertamente con el resto del equipo. Y por último, sección 5. Del ego a la evidencia, sintetizando el marco de trabajo. Si queremos sacar una conclusión potente sobre cómo tomar decisiones de verdad, la idea es clarísima. Una organización madura jamás de los jamases mide la innovación fijándose a ciegas en un solo número. En su lugar, utiliza un sistema bien atado que conecta la dirección estratégica general, cómo fluyen y se filtran las ideas, el aprendizaje validado en cada proyecto y, finalmente, las capacidades instauradas en su propia cultura. Todo está conectado. Hay una cita muy aguda del filósofo Alfred North Whitehead que dice: «Busca la simplicidad y desconfía de ella, y captura a la perfección el peligro que corremos aquí. Confiar en sistemas de medición demasiado ingenuos, como intentar gobernar una realidad tan compleja con una única métrica de ROI aislada, es literalmente el camino más rápido hacia el estancamiento». Para cerrar este análisis, planteemos una reflexión un tanto provocadora. ¿Las métricas que se utilizan ahora mismo en el día a día sirven solo para embellecer la presentación en una junta directiva o están dando de forma implacable esa evidencia vital y necesaria para tomar decisiones inteligentes sobre el futuro? Analizar esto con honestidad es el primer gran paso hacia una innovación que de verdad funcione. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.